Auspicia este programa Soluciones Tecnológicas de la Información Sociedad Anónima, empresa argentina que desarrolla y comercializa la plataforma Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Bienvenidos a este programa de tecnología y negocios, donde vamos a recorrer una hora juntos con toda la innovación en la gestión empresarial. Soy Ariel Gurmandi, gerente de marketing de Soluciones Tecnológicas, y me acompaña a mi lado Aníbal Caropreso, socio fundador de la empresa. Hola, Aníbal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Ariel, y juntos vamos a recorrer el mundo donde la innovación y la tecnología se va a cruzar con la gestión empresarial. Hoy más que nunca la tecnología dejó de ser un área de soporte. Es el verdadero motor del crecimiento y competitividad para las empresas y organizaciones. Desde la automatización de procesos hasta la inteligencia artificial, la transformación digital ya no es una opción. Es la condición para poder escalar los negocios, ser eficientes y mantenerse relevantes en un mercado cada vez más exigente. En este programa, que hemos llamado Tecnología y Negocios, queremos darle la voz a los protagonistas, a los líderes de las compañías, referentes de la industria y especialistas que están construyendo el futuro del sector tecnológico y de los negocios en nuestra región. Porque detrás de cada innovación hay una historia, un desafío y sobre todo una oportunidad de aprender cómo convertir la tecnología en resultados reales. Así es que los invitamos a quedarse, escuchar y compartir, siendo parte de este viaje donde la tecnología y los negocios se encuentran para transformar el presente y proyectar el futuro. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Este es el caso de una sección que tenemos que se llama Actualidad en Acción, donde se destacan los protagonistas por su innovación tecnológica en los negocios empresariales. Hoy es el caso de Adolfo Cuitca, socio de BSmart. Adolfo es licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires, especialista en score crediticio, data science, sistemas expertos e inteligencia artificial. Desde el año 2005 se desempeña como socio de soluciones predictivas de BSmart, habiendo dirigido numerosos proyectos de scoring para las áreas de riesgo, marketing y la industria financiera. Bienvenido, Adolfo. Gracias, Ariel. Hola, Adolfo. Realmente un gran placer que estés con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Adolfo, para arrancar, contanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Cómo llegaste al mundo de la inteligencia artificial? Mira, fue quizás una casualidad. Mi formación original es de computación científica y en el 83 aparece la licenciatura en Ciencias de la Computación y había en diciembre una charla para contar de qué se trataba eso. Pensé que era a las 3 de la tarde y era a las 5 de la tarde o algo así. La cosa que llegó antes, no había celular para mirar mientras tanto para hacer tiempo con internet en ese momento, así que me fui a la biblioteca a ver qué podía leer mientras tanto. Y encuentro un libro de inteligencia artificial. Yo ya conocía el término, pero no había leído mucho de eso. Y me pongo a leer mientras tanto, que esperaba la charla, y me encantó. Dije, esto es lo que me gusta. Así fue esa casualidad que entré con la inteligencia artificial.
en el año 83. En el año 86 fui profesor de la materia de inteligencia artificial hasta el año 96, 97, algo así. También fui director de la carrera de computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y trabajé bastantes años en investigación, en temas de demostración automática de teoremas, algo de lenguaje natural con métodos distintos a los actuales. Y en el ámbito privado estuve en varios proyectos pioneros, los primeros sistemas expertos para aprobación crediticia en la banca, los primeros sistemas aplicando inteligencia artificial para predecir si una persona iba a pagar o no un crédito, los famosos scorings crediticios, o para predecir si una persona iba a aceptar o no una oferta. Una mezcla de docencia, investigación y práctica. Eso es lo que hago, digamos. Adolfo, y para los que recién se acercan al tema, ¿podrías darnos una breve historia de la inteligencia artificial? Sí, mira, todo empezó en los años 50, cuando Turing se empezó a preguntar si las computadoras podían ser inteligentes y podían pensar. Básicamente diseñó un test, que se conoce como el test de Turing, donde ponías detrás de una terminal a un humano y por otro lado el programa inteligente, o que quería ser inteligente, y una persona podía hacer preguntas. Si no podía distinguir cuál era el humano y cuál era la inteligencia artificial, cuál era el programa, entonces se decía que el programa era inteligente. Todavía las computadoras no vencen el test de Turing, pero están cada vez más cerca de eso. En el año 56 se acuña el término inteligencia artificial y se define qué características tenía que tener un programa inteligente. Ser capaz de resolver problemas, aprender, razonar, entender lenguaje natural, poder identificar imágenes, o sea, los objetos que hay en una imagen. Es interesante que los problemas más sencillos, porque los primeros que aprende un chico en la infancia, que es ver un perro y decir guau guau, hablar, entender el lenguaje, es lo que más costó en inteligencia artificial. En los años 60, 70 aparecen los sistemas expertos, capaces de resolver problemas a nivel de un experto humano. El problema que tenían esos sistemas es que la codificación de todo el conocimiento era manual, lo que llevaba mucho tiempo y no era escalable. Es por eso que en los 80 y 90 viene el invierno, lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, porque muchas de las promesas no se cumplían, y bueno, y hay un tiempo que demoraba. Parte de eso es porque las computadoras no eran suficientemente potentes, parte es porque no había suficiente información. Eso es lo que pasa en el año en la década del 2000. Empieza a aparecer toda la información que hay en Internet, el Big Data, las computadoras más rápidas, empiezan a aparecer los primeros programas que en ese momento se llamaban de data mining, ahora se llaman de data science, que son capaces de analizar datos y hacer predicciones. Por ejemplo, los sistemas de recomendaciones que usamos todos los días en Netflix o en Amazon, o los sistemas predictivos, como comenté, de scoring o para predecir fraude, etc. Y en el 97, por primera vez, una computadora, Deep Blue, es capaz de vencer a el mejor jugador de ajedrez humano, que es Kasparov. En el 2010 empiezan las redes neuronales nuevamente a tomar fuerza y empiezan a tener grandes éxitos en todo lo que es reconocimiento de imágenes, no solamente para saber que hay un perro en una imagen, sino también diagnóstico médico. Y en el 2020 aparece la IA generativa, ¿sí? Que es lo que vemos todo el tiempo con ChatGPT o similares, Gemini, Copilot, etc. O para crear imágenes. Esa es un poco la historia. En cada década hay algo que usamos día a día, ¿sí? Digamos, y mejora la eficiencia y la forma de comunicarse con las computadoras. Recordamos para los que nos escuchan por Radio AM 1190, Radio Perfil, y nos ven por nuestro canal de YouTube, que estamos hablando con Adolfo Cuitca. Adolfo, mencionaste
que en una de las primeras aplicaciones fue predecir lo que iba a pasar. ¿Cómo funciona eso y en qué sectores ya se ve en acción? Bueno, justamente con todos estos datos, con muchos datos, lo que puede hacer la computadora es analizar para automáticamente los patrones, qué características relacionan esos datos con algún objetivo en particular, ¿sí? Y predecir lo que va a pasar. Por ejemplo, es como el pronóstico en el tiempo. Uno toma ciertas características y dice, bueno, mañana va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero estadísticamente se logra mejor predicción que con el pronóstico, porque tiene muchísimas variables que lo afectan, su sistema es más complicado. Y entonces se puede predecir, por ejemplo, en la banca, claro, quién va a pagar un crédito, en seguros, si puede ser fraude, en marketing, qué conviene ofrecerle a una persona, en la industria, por ejemplo, para anticipar si una máquina está por fallar o va a fallar y hacer mantenimiento preventivo, ¿sí? O como había comentado, en medios se puede recomendar series, productos, noticias según el gusto de cada uno, ¿sí? Básicamente lo que hacen los sistemas predictivos es te ayudan a decidir en forma más certera y con más eficiencia. Y otra pregunta, por ejemplo, es, hoy todo el mundo asocia la inteligencia artificial con ChatGPT. Ahora, ¿esto sirve para algo más que chatear o resumir textos para explicarle bien a la audiencia? Claro. Es cierto, la inteligencia artificial empieza a conocerse mucho más con ChatGPT. ¿Por qué? Porque, bueno, el lenguaje es lo que usamos todo el día, ¿sí? Es lo más fácil que entendemos y de pronto la computadora puede hacer resúmenes y uno le puede hacer preguntas de cualquier manera, comunicarse de cualquier manera y te da una respuesta, ¿sí? Pero tu pregunta es muy pertinente, pero aparte de preguntarle algo que no sé, ¿para qué sirve? Y sí, ya se está usando en, por ejemplo, chatbots inteligentes. En vez de un chatbot, para la audiencia que no sabe lo que es, digamos, los sistemas automáticos donde hasta ahora tenías un árbol de decisión que era bastante frustrante muchas veces porque decían apretá 1 si querés tal cosa, 2 si tal otra, y uno lo que quería era otra cosa, ¿sí? Justamente permiten no utilizar un árbol, sino hacer la pregunta como uno quiere y contestar en forma amplia y resolver problemas complejos, quizás no automatizando el 100% de los problemas, pero resolviendo una cantidad muy importante. En los call centers humanos, porque parte van a seguir atendiéndose por humanos, hoy, por ejemplo, hay un control de calidad que se agarra una muestra y se analiza manualmente, se escucha la grabación. En vez de hacer eso, la IA puede escuchar esa grabación y hacer comentarios con muestras mucho más amplias y mucho más económicas de en qué tiene que mejorar tal operador o tal otro, o si hay una falla genérica en los diálogos. Bienestar, por ejemplo, se pueden hacer planes de nutrición personalizados, videojuegos, etcétera. Muy claro, Adolfo, muy claro. Ariel. Bien, Adolfo, qué bueno que contaste la historia de la inteligencia artificial, y uno de los hitos era cómo en 2007 creo que pierde Kasparov, el mejor ajedrecista del mundo. En el 97 con Deep Blue, ¿no? Y yo me quedo pensando como usuario, ¿por qué alucina cuando no sabe una respuesta, ¿no? La inteligencia artificial, bueno, con tantos avances que recién mencionaste en distintas industrias, ¿no? Claro. La forma que funciona la IA generativa es completamente distinta a resolver un problema cerrado como jugar al ajedrez o jugar al Go, ¿sí? La diferencia principal en el 97, el programa que jugaba al ajedrez solamente jugaba al ajedrez. En cambio, el programa en el 2005 que gana el Go tiene una arquitectura genérica y fue capaz de aprender el mismo programa, no solamente ganar al Go, sino aprender, le gana a todos los programas que juegan al ajedrez y a todos los juegos conocidos, ¿sí? Pero la diferencia entre un juego y un problema real es que el juego tiene una cantidad de reglas finita. Quizás las combinaciones pueden ser muy grandes, pero las reglas están bien definidas, sí, bien acotadas. La IA generativa funciona de la siguiente manera.
con una idea muy sencilla, pero muy poderosa. Lo único que hace es predecir, voy a simplificarlo, predecir cuál es la próxima palabra. Tiene una cantidad de palabras anteriores, dice cuál es la próxima palabra más probable. ¿Sí? Eso es lo que aprende estos sistemas de los modelos de lenguaje. ¿Cuál es la próxima palabra? Ahora, no tienen pocas palabras, utilizan las últimas, por ejemplo, 1000 palabras, las últimas 2000 palabras, las últimas 100.000 palabras para predecir la próxima, pero siempre es una probabilidad. Entonces, puede ser que esa palabra no exista, pero hay una palabra probable, con baja probabilidad, pero es una palabra probable. Y justamente ahí está la alucinación. No es que busca un dato en cuestión, sino que dice, bueno, a todo esto, ¿cuál es la próxima palabra más probable? Muchas veces es una palabra verdadera, pero a veces es una palabra no verdadera y ahí alucina. Pero los sistemas mejoraron bastante cuando se dan cuenta que lo que estás preguntando es un hecho fáctico, o sea, un dato. En vez de contestarte directamente, lo buscan en la web. Entonces la probabilidad de que alucine es menor, pero no es cero. Y me queda una última. ¿Existe una IA honesta que te diga no sé a una respuesta? Claro. Es un tema, cada vez lo sabe más. Igual, no, todavía el tema del no sé es un tema difícil, no es un tema de honestidad. Claro. Se puede decir, ese dato no lo tengo, yo tengo conocimientos hasta el año 2024, porque es una cosa muy fácil. Si vos les pedís un dato de tal fecha, y lo busca en la web y no lo encontró, pero hoy por hoy lo más probable es que alucine. Pero el tema es ¿para qué lo usás? Claro. O sea, si uno quiere un dato fáctico, buscalo en internet, con algún buscador. Si vos querés algo más complicado que eso es lo que tenés que preguntarle a la IA. Adolfo, antes de ingresar al estudio, estábamos hablando sobre algunas nuevas oportunidades que estabas incursionando y que precisamente hoy es un tema que está ocupándose bastante algunos cuantos sectores, que es en la educación. Y ahí, ¿qué se está haciendo o qué están haciendo en la educación con inteligencia artificial? Mira, hoy las aplicaciones de inteligencia artificial y educación que se están desarrollando tienen que ver con el primer problema que originó la aparición de ChatGPT, que era que la educación o la forma de las tareas tradicionales no tenían más sentido, porque le preguntabas a ChatGPT y te hacía el resumen o te hacía la investigación, te hacía todo, no hacía falta ya hacerlo. O sea, cuando los profesores le daban a los alumnos investigar tal tema y hacer un resumen de los distintos puntos de vista, etcétera, ya se lo puede pedir a ChatGPT. Esto, obviamente, hacerlo de esa manera erosiona el pensamiento. Claro. Igual que, ojo, cuando uno agarraba y si le pedías a tu hermano que lo haga, o le pedís a otro, o copiaba la tarea, o el rincón del vago, o lo que sea. Exacto. Pero cada vez es más fácil, ¿sí? Hacerlo. Entonces empezaron todo el mundo a decir, che, hay que cambiar la educación. Y con mi experiencia docente también pensé, sí, hay que cambiar la educación, no tiene más sentido. El énfasis actual de la educación es enseñar a responder, a pasar el examen. Y el énfasis hay que ponerlo en enseñar a preguntar, porque las respuestas están ahí, las tiene la IA. ¿Sí? Entonces aparecen distintos tipos de aplicaciones en educación. Unas son, los docentes ya la están usando para generar exámenes, para corregir exámenes, para preparar contenidos, ya sea con imágenes, las presentaciones que van a hacer, infografía, etcétera. La segunda aplicación son los tutores inteligentes, claro, ¿sí? Que te permiten enseñarle a cada uno a su ritmo, pero estos dos tipos de usos no cambian la educación. Haces o más eficiente al docente, que está bueno porque no tienen tiempo, etcétera, ¿sí? O en vez de que enseñe un docente, le enseña la máquina y sigue siendo, el alumno sigue teniendo un rol pasivo.
Lo que yo estoy trabajando junto con una fundación que se llama Fundar, es en un cambio en la educación, utilizar la educación la inteligencia artificial en forma disruptiva, ¿sí? Por ejemplo, para mejorar la comprensión de textos. ¿Vos sabías, Aníbal, que en la Argentina 2 de cada 3 alumnos de tercer grado no comprende lo que lee? Lamentablemente. Eso es trágico, porque no entender lo que uno lee, ¿sí? Tiene consecuencias a largo plazo. Totalmente. Si no entendés lo que lees, no entendés las instrucciones que te dan, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no entendés historia, no entendés matemática, o sea, lo básico es entender lo que uno lee. Entonces, desarrollamos una aplicación que ya estamos probando con la provincia de Misiones para desarrollar las estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, la IA te ayuda a cada chico a su ritmo, pero no es que te da la respuesta como ChatGPT, sino que te ayuda si no sabes, te invita a leer, te da una pista, pero para que el chico descubra y vaya aprendiendo sus propias estrategias. Me hace acordar a una materia que no sé si se sigue dando actualmente, pero era desenvolvimiento, que era poder razonar sobre lo que se leía, ¿no? Así es. Yendo ahora nuevamente al ámbito empresario, por ejemplo, Adolfo, si una empresa quisiera arrancar con IA, ¿qué obstáculos podrías pensar con los que se va a encontrar? ¿Cómo debiera empezar? Mira, ahí lo importante es no tratar de comerse al elefante de un solo bocado, sino mordisco a mordisco. ¿Qué hay que hacer? Mi recomendación es primero encontrar un socio estratégico que ya haya resuelto un problema similar y que haya tenido éxito, o sea, que haya resuelto con éxito, preferiblemente 2 problemas como mínimo. Uno puede ser casualidad, 2 ya hay un indicio de que tiene una especie de metodología. Segundo, es encontrar un problema de negocio que tenga impacto, ¿sí? Esos problemas pueden ser un problema predictivo, por ejemplo, mejorar la cobranza, para determinar a quién conviene llamar primero, o en el ámbito de marketing, predecir de todos los interesados a quién conviene poner foco, ¿sí? Lo que se llama lead predictivo, o algún tema de IA, inteligencia artificial generativa, por ejemplo, chatbot call center, que es lo que más se está haciendo hoy. Claro. Pero lo importante es no obsesionarse con resolver el 100% de los problemas. El 100% todavía no es posible. Es alcanzar una cantidad, o sea, resolver más de lo que se puede resolver con una automatización de un árbol, digamos, resolver más problemas de una forma más natural, mejor, pero no el 100%. Claro. Lo importante es que haya una forma de derivar a un humano, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, en el caso predictivo, la cobranza no es que vas a saber exactamente quién va a pagar, quién no, pero la mayoría de los que te dice va a pagar, pagan, pero algunos no. Al que no, aunque te dijo que quizá va a pagar, hay que llamarlo igual. O sea, siempre tiene que haber una forma de derivar a el caso que no se pudo resolver automáticamente. Una vez resuelto, una vez alcanzado un porcentaje de eficiencia adecuado, por ejemplo un 90%, ¿sí? Pasar a otro problema. No preocuparse en seguir mejorándolo, porque la tecnología va a seguir mejorando y ese problema que hoy es difícil, ese 10% que es difícil, en un año va a ser fácil y vas a tener 95%, y 98% y 99% y así, muy rápidamente. Entonces, agarrar otro problema y, como último, medir siempre los resultados, en qué mejoré, cuánto automaticé, etcétera. Por último, Adolfo, para ir cerrando, y esto pareciera ciencia ficción y pensar para el futuro, ¿no? Pero, ¿qué mensaje te gustaría dejar sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial? Mirá, sobre el presente, la IA ya está modificando la forma en que trabajamos. No es solamente el chat que uno le hace preguntas y te responde, que te acelera la forma de trabajar a cada uno, sino que ya está aplicándose para automatizar tareas, tanto generativas como predictivas. Las tareas predictivas, por ejemplo, los primeros scorings yo los desarrollé en la Argentina en el año
99, ¿sí? Estamos hablando de hace 20 años que se utilizan modelos predictivos, Claro. que es inteligencia artificial también. Pasa que uno piensa que inteligencia artificial es solamente la generativa, no, también se existe. Y ya se está automatizando un montón esos modelos. Y lo que te diría es que las empresas que no adopten inteligencia artificial no van a sobrevivir. Hay que empezar ya, todavía se está a tiempo de empezar a incorporarlo y es bastante rápido la posibilidad de incorporarlo en distintos problemas. Muy, pero muy claro, Adolfo, realmente un enorme gusto que hayas estado con nosotros, que nos hayas abierto también el conocimiento. Hoy creo que aprendimos mucho. Así es. Muchas gracias. Un lujo Gracias. tenerlo, Adolfo Cuitca. Muchísimas Ahora sí, gracias. podés bajarte la app de Radio Perfil en Play Store y en el App Store y seguir escuchando vía digital. Ya volvemos con más tecnología y negocios. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En tecnología y negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. En Voces que Transforman, hoy contamos con la participación especial de Enrique Santa Cruz, que es un estratega comercial y líder regional con más de 20 años de experiencia en compañías de tecnología de Latinoamérica. Enrique ha ocupado roles como gerente regional, director comercial en empresas multinacionales, liderando estrategias go-to-market, desarrollo de canales y procesos de transformación digital en negocio B2B. Hoy, como consultor independiente en innovación, acompaña a empresas en su transformación digital. Hola Enrique, ¿cómo estás? Y hablando precisamente de inteligencia artificial y las tendencias y la evolución, nos gustaría conversar contigo sobre algo que se habla mucho también, así como de la IA generativa, pero ya comenzando a surgir un nuevo concepto que es la inteligencia artificial agéntica. ¿Podrías profundizar un poco más sobre qué es inteligencia artificial agéntica, si aprendemos de este lado juntos? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cómo es este cambio que marcará una nueva etapa a la forma en que trabajamos y cómo tomar decisiones? Perfecto. ¿Qué tal, Aníbal? Hola, Ariel. Hola, Un gustazo buenas estar tardes. acá en Tecnología y Negocio. Muchas gracias. Igualmente. Sí, esto está, como digo, es un negocio que está vivo, es una industria que está viva, todo el tiempo está cambiando y ya estamos hablando de inteligencia artificial agéntica. Pero bueno, si recordamos que hasta hace poco, hablo finales del 2022, sí, el 22 y más que nada el 23 fue fuerte el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI, esa versión 3.5 que ha ido cambiando y generó, digamos, un entusiasmo que no se había visto antes, ¿no? Por el gran avance en inteligencia artificial ¿Verdad? generativa, en este caso, la que normalmente usamos todas las personas para responder email, para preparar texto, crear imágenes, cosas que son increíbles, ¿no? En imágenes que se están haciendo, en videos también, Sí. y hasta hacer código de programador sin ser un programador. Esto fue como quizás el primer gran salto en inteligencia, cuando la empezamos a llamar así, porque aprendió a generar, ¿no? Aprendió a crear realmente. Pero digamos que esa fue como una primera ola. Si bien la inteligencia artificial viene de décadas atrás, se generó una primera ola con la generativa. Y la siguiente ola o el siguiente nivel, esta nueva ola, es la agéntica o agentiva. También he visto ese concepto o esa definición. Y esta no solo genera, sino que luego de una completa configuración, de definición de datos, esta es capaz de analizar, de tomar decisiones, de aprender y actuar, ¿no? Entonces, ¿qué es reinteresante aquí? Que hay una diferencia que me parece que es clave, que si quisiéramos hacerla de manera muy sencilla, ¿cuál es la distinción entre la que estamos viviendo o que venimos ya más acostumbrados a esta que está empezando a dar que hablar?
es que la generativa responde a órdenes, ¿verdad? Humanas, lo que nosotros le pedimos, le decimos haz esto o dame esto, y se convierte en una especie de asistente que ejecuta lo que le pedimos. En cambio, la agéntica entiende estos objetivos, actúa en cierto modo por sí sola y te entrega algo, entonces te da un ya lo hice, o sea, aquí está lo que me estás pidiendo, y se vuelve a comportar más que como una, la generativa se comporta entonces como un colega digital, ¿no? Decide y ejecuta. Entonces pensémoslo así como que pasamos de un asistente a tener un colaborador digital ahora, ¿no? Entonces más allá de las órdenes. Qué Esa es importante. quizás yo creo la diferencia más relevante que tenemos. Y ya empezamos a ver empresas donde hay una gente que está, como ejemplo, ¿no? Que está empezando a contestar ciertos usuarios en tiempo real. O sea, te puede atender a cientos de usuarios en tiempo real y ciertas atenciones o cierto soporte también. Y ya en esto hace que convierte que el valor humano no esté en la ejecución de tareas, sino que esté como supervisando, que esté como Claro. revisando la dirección, el propósito. Claro. Qué importante y qué interesante lo que estás comentando, Enrique. Ya que tú vienes del mundo de las soluciones tecnológicas y de la omnicanalidad, ¿cómo piensas que está evolucionando la experiencia conversacional gracias a la inteligencia artificial y máxime con la agéntica que estás comentando? O sea, es decir, ¿qué desafíos ves para que las marcas realmente conecten con las personas en este nuevo entorno digital que se está produciendo? Sí, bueno, aquí también la inteligencia artificial se entremete, ¿no? En las soluciones de omnicanalidad. Y si vamos a hablar de este Customer Journey y la experiencia del cliente, ¿no? El Customer Experience, ya no se trata de tener muchos canales o de estar en todos los canales, sino que entender los contextos, ¿no? Los clientes hoy en día no solamente quieren ser atendidos, quieren ser entendidos en primera instancia y aparte quieren tener esa, aparte de la atención obvia, quieren tener esa continuidad, ¿no? Entonces se genera una especie de salto de la consistencia. Quizás ese es algo que está marcando la diferencia en esa omnicanalidad, que ya no se trata de estar en el WhatsApp, en el email, los que tienen tienda física, por supuesto, y mezclarla con aquel concepto de phygital, de lo físico y lo online, ¿verdad? Sí. En muchos casos, sino que cuando el cliente también te habla por cualquiera de estas redes, espera ser reconocido, obviamente se valida, entra, pero si te habla por una red u otra o te llama por teléfono, por voz, como decimos ya que ya estamos volviendo también un poco a voz en los canales, ¿no? Hemos dado esa vuelta. Quiere ser reconocido y quiere que podamos resolver esa interacción que está buscando. Entonces aquí se genera ese concepto de IA conversacional, aquí entra la IA también, que se está ocupando, se está usando mucho también para esta experiencia conversacional. Yo hace un tiempo hablaba de esta experiencia conversacional, porque la tecnología finalmente te permite que la empresa, tu organización mantenga ese diálogo, pero que sea coherente, que tenga contexto, que no importe el punto de contacto, y ayuda a que estas interacciones recuerden quién eres, qué es lo que Sí, estás sí, sí, sí. necesitando y no estés repitiendo, ¿no? Qué interesante. Buenísimo. Enrique, estamos hablando con Enrique Santa Cruz, estratega comercial con experiencia regional y un especialista en inteligencia artificial. Recién Enrique estaba hablando, o leyendo, mejor dicho, un estudio de Gartner, y las empresas están invirtiendo mucho y apostando mucho a la inteligencia artificial, pero realmente, decía este informe, las que van a ganar el año que viene, en 2026, van a ser las que apuesten y demuestren que automatizan realmente procesos y que son productivas. ¿Cuál crees que va a ser el impacto justamente de este tipo de soluciones en la productividad real de las empresas? Perfecto. Yo creo que en los últimos meses hemos visto también cómo hay una cierta moda, ¿no? De automatización para todos, ¿no? Vamos como de la programación al flujo. Antes, automatizar era un proceso de negocio como costoso, lento, requerías de un equipo de programadores y el tiempo además considerable para poder desarrollarlo y abordar lo necesario, ¿no? Hoy esa productividad, y ahí voy un poco al tema de productividad, se logra con herramientas de no code, de low code también, de que no requiere, como Make, como N8N, Claro. y ha hecho que el juego cambie, ¿no? Hoy en día varios están afirmando que la automatización se ha democratizado. Entonces un poco a la pregunta, y es interesante este contexto porque
hoy en día cualquier empresa, sin importar su tamaño, una pyme, puede conectarse a sistemas, a tareas en pocas Sí, horas y sí. sin escribir una sola línea de código. Entonces ya no depende tanto, si bien estas herramientas como Make, N8N, requieren cierto tipo de conocimientos, son mucho más fáciles que lo antes. Entonces se está creando como una nueva eficiencia, ¿no? Esta startup o pyme pueden operar con la productividad y la eficiencia de una multinacional. Yo creo que ahí está la clave de pasar a esa economía del esfuerzo a una economía más de flujo, de facilitar estos procesos y la verdad es que va a ser la diferencia en el cambio. Y ahí un poco lo que estamos haciendo es acompañándola en entender cuál es su, su potencial, ¿no? Cómo un cliente llega, por ejemplo, si lo pensamos en un ejemplo práctico y cercano, cómo llega un lead y cómo puedes registrarlo automáticamente en tu CRM, más allá de la interacción que pueda tener con la persona, con el vendedor o el quien atiende. Puedes enviar un correo electrónico personalizado de bienvenida, de lead, agendar una llamada en el calendario. O sea, ya te metes un poco en el flujo entero, no solamente en preguntar, contestar o apoyarte para eso, ¿no? Le puedes dar un enfoque bien estratégico. Claro, qué interesante esto de que cualquier tipo de empresa con este dos tipos de soluciones, ¿no? Con Mail o N8N, pueden llegar a automatizar algún tipo de proceso. Estamos hablando con Enrique Santa Cruz, justamente, que está terminando un programa de IA, Agentigna, para la transformación empresarial en el MIT. Y me llamó la atención uno de los conceptos nuevos que queremos que nos expliques, que es la IA en las sombras, o Shadow AI. Ese uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial dentro de las empresas, y qué riesgos ves vos en ese tema. Sí, es algo, como digo, está reciente, ya viene ocurriendo desde que nosotros, nosotros todos usamos la IA en distintas herramientas, pero lo más peligroso de la IA es en la sombra, o le han dado este término, ¿no? En la sombra y oculta también, es que nadie sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. En la organización, hasta que ya es tarde o aparece un incidente. Entonces, hoy cualquier colaborador, cualquier empleado puede entrar a una web de IA, puede manejarlo desde su dispositivo, subir un archivo sensible para obtener un resumen o para pedirle a un chatbot que escriba un informe, pero de pronto puede usar datos internos o muchas veces datos sensibles de la organización, de su empleador. Entonces parece inocente, pero en realidad puede significar una filtración de datos, incluso puede estar cometiendo una violación de normas como las Claro. que hay en Europa, la GDPR, ¿verdad? O incluso poniéndola en un riesgo reputacional a la organización donde trabaja. Entonces, hace poco leí un estudio de la National Agency, de la Alianza de Seguridad, ¿verdad? Nacional, que casi un 40% de nosotros, los empleados, las personas que estamos en las organizaciones, reconocemos haber compartido, haber usado la IA, de pronto poniéndole algo de información de la organización, que puede ser confidencial y uno no lo tiene tan claro. Entonces, con algunas de estas herramientas que no están aprobadas necesariamente por el área de TI o por la parte de compliance de la empresa. Entonces, lo más alarmante es que se hace sin desconocimiento, pero por otro lado, más de la mitad nunca ha recibido capacitación de cómo usar esas herramientas de IA de forma segura, ¿no? Entonces, es un puntazo muy importante a abordar, no solamente para prohibir o restringir el uso de la IA, porque sin duda que gana muchísimo en productividad, como hablábamos antes, y en acelerar tiempos eficientes y ahorro, ¿no? Pero es importante tener una gobernanza, definir las políticas, y eso es algo que yo he estado trabajando últimamente, para qué herramientas usar, cómo, cuáles, en qué momento, para qué tipo de interacción, y entrenar a los equipos, ¿no? Eso es clave y ayuda muchísimo a la organización. Enrique, la verdad que estamos aprendiendo mucho, realmente te lo digo, muy buena tu explicación. Y como última pregunta que te vamos a hacer, sabemos que escribiste un libro, el desempleo artificial, y plantea una reflexión profunda sobre el futuro del trabajo. ¿Qué te motivó a escribirlo y cuál crees que es la principal idea que las personas deberían llevarse después de leerlo? Re importante, porque yo veo dos mundos, ¿no? Uno que como hombre de tecnología siempre estaba ligado buscándola y viendo sus posibles usos, ¿no? Y con lo que hablábamos de la IA en la sombra, es como el fuego, si no se controla quema, pero si se canaliza bien te puede iluminar, te puede ayudar a alimentar. Entonces, desde el lado persona,
hay una inquietud que nace por ahí, quizás una preocupación muy simple, quizás por allá por el 2019, incluso antes de la pandemia. Por mi trabajo ya venía estudiando algunas tendencias, ¿verdad?, que se veían en el horizonte tecnológico, y en ese momento, por supuesto, ya se vislumbraba que la IA, dependiendo del potencial de desarrollo e implementación, tendría múltiples consecuencias, como ya la apreciamos en los años más recientes, y yo diría que en las últimas semanas todo tiene su momento, empieza a hacer más bulla, empieza a hacer más ruido de cuáles son las implicancias quizás más negativas o más de riesgo. Pero desde el 2022-23, como decíamos, en el uso de la generativa, me di cuenta de algo. Yo creo que la mayoría de los libros de IA están escritos para ingenieros, programadores, gente que está metida en lo técnico, Totalmente. ¿no? Como gurús tecnológicos, etc. Totalmente. Pero casi nadie le estaba hablando de esto a la gente real, digamos, a la gente que no necesariamente está inserta en el mundo tecnológico, a quienes están todos los días a ganarse la vida, a trabajar, y sienten que el mundo laboral se está moviendo más rápido de lo que pueden lograr. Entonces, por eso escribí este libro, no con tecnicismo, sino con un lenguaje claro, simple, con ejemplos cotidianos, a entender también un poco que ya esto ha pasado antes y de que hay una disrupción tecnológica y que la gente se puede anticipar, reinventarse, que va a ser algo clave, y no quedar fuera del juego. Entonces, no es un libro pesimista, es una guía práctica, es una brújula, ojalá, para navegar en este cambio sin miedo y con inteligencia también, ¿no? Usarla a favor de lo mismo, de cómo reinventarse, de cómo... Porque todos hemos escuchado de que de pronto, y es un cliché que de pronto lo hemos repetido, el riesgo no es que la inteligencia artificial nos reemplace, sino que nos reemplaza a alguien que lo usa. Y eso tiene de cierto, como también puede que no. Puede que sí hayan cosas que se van a reemplazar totalmente, pero ya han pasado antes, si se acuerdan los ascensoristas, personas que tenían funciones que ya no están, pero se han reinventado y hoy agregan mucho más valor. Entonces, es entenderlo a tiempo y es el primer paso para cambiarlo, lo que busqué con esta obra. Yo creo que realmente es un aporte muy importante a la sociedad, que muchas veces tiene esta incógnita tan grande que se está produciendo con la inteligencia artificial, y debemos saber de que va a haber una reinvención de todo, todos nos vamos a reinventar. No le tenemos que tener miedo al progreso, a la tecnología, sino tiene que ser un acompañamiento para todos nosotros, ¿no es cierto? Así que bueno... Totalmente. Enrique, te agradecemos enormemente. Muchas gracias, Enrique. Y nos veremos pronto también seguramente con algunas otras consultas que te vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes, Ariel, Aníbal, a todo el equipo de Engage Business Solution y por supuesto a Radio Perfil de Buenos Aires. Espero poder encontrarnos en otro capítulo y conversar y conocer más de tecnología y negocio. Así es. Muchas gracias, Enrique. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En tecnología y negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. Ya tenemos dos protagonistas que van a contar en sus propias voces, en la primera mano, con primera fuente, cómo están transformando y automatizando procesos en el sector financiero, especialmente en Cartasur. Maximiliano Armendari, jefe de tecnología, y Juan Martín Sosa, jefe de recupero crediticio. Bienvenidos. Hola. Hola Maxi, hola Juan. Muchas gracias por acompañarnos en esta parte de nuestro programa y contándonos la experiencia de ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Por favor, Cartasur es una empresa argentina con más de 35 años en el mercado financiero que ofrece préstamos personales, tanto a través de su canal online como en sus más de 50 sucursales. Se enfoca en soluciones de financiación para personas que necesitan liquidez inmediata con plazos de pago flexibles. Es una gran empresa del sur de la provincia de Buenos Aires. Vamos a comenzar con la primera pregunta, Maximiliano. Muchas gracias por venir, Maxi. Con tu experiencia en este mercado, ya hace varios años que estamos juntos, ya nos conocemos,
¿Cómo ves en la actualidad en relación a la actualización tecnológica, principalmente en este sector y en particular en Cartasur? Bueno, ante todo, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, sí, muchos años, como bien mencionás, ya más de allá para el 2006, 2007 que estamos trabajando con soluciones. ¿Cómo nos vemos? La verdad que en ese momento nuestra compañía estaba buscando una herramienta de CRM para poder hacer toda la gestión de cobranzas, la gestión comercial. Con el paso de los años fuimos evolucionando con el producto hasta llegar a estos años donde estamos trabajando muy fuerte con la omnicanalidad, ¿no? Tratar de que todas las gestiones que tenemos con nuestros clientes estén visibles en un perfil 360 del cliente y con la posibilidad de seguramente incorporando nuevas integraciones, seguir mejorando en eficiencia, tener cada vez canales más rentables y bueno, dar un salto de calidad, ¿no? Estar a la vanguardia, sobre todo porque hay mucha competencia y bueno, nos obliga a estar muy, muy enfocados en eso y dando batalla, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Maximiliano, lo que contás, de hecho me acuerdo que fueron de las primeras empresas en innovar y ya hacer formularios de originación por la web, por el canal online, incluso antes de que todos hablaran de inteligencia artificial y demás, eran pioneros en esto de la omnicanalidad. Actualmente, ¿cuál es el principal desafío que tienen para implementar la plataforma y qué nos podés comentar en relación a estos nuevos proyectos que tienen ustedes? Bueno, mira, sobre todo un poquito lo que comentaba anteriormente, fuimos sumando cada vez nuevos servicios, nuevas plataformas y bueno, vimos en Engage la posibilidad de tener toda esa información consolidada en el producto, que nuestros colaboradores pudieran tener toda la información del cliente en una pestaña. Eso nos pareció súper innovador y la verdad que también nos ayudaba mucho con las gestiones. Y sobre todo en esta etapa donde se habla tanto de la inteligencia artificial, ¿no? De los canales o agentes inteligentes, ¿no? Preparar lo que se viene, ¿no? Nuestra plataforma que esté preparada para futuras integraciones, para tener todo, empezar a utilizar algún canal, algún agente, ¿no? Que nos permita dar también muchos beneficios a nivel no solo de cara al cliente, sino también en la parte operativa nuestra, ¿no? Que nos agilice mucho la productividad y sobre todo que todos nuestros colaboradores puedan empezar a experimentar esto de las nuevas inteligencias artificiales para mejorar en todo sentido, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Maximiliano, Cartasur comenzó en 2006 decididamente a realizar una transformación tecnológica de todos sus procesos con la visión de mejorar tanto los procesos internos como la experiencia del cliente. ¿Qué mejoras concretas en eficiencia o servicio se observaron en la financiera luego de adaptar la plataforma? Mira, ahí hay varios puntos importantes para tocar. Nosotros en Engage pudimos también, yo hablaba al principio de lo que es la gestión de cobranzas y comercial, pero bueno, también fuimos evolucionando mucho en la parte de originación de préstamos, ¿no? Tener la posibilidad de integrar motores de decisión a la plataforma para que nos agilice toda la originación de un producto. Que pueda tener la trazabilidad, ¿no? Desde cuándo se inicia a cuándo finaliza. Sobre todo esto también en la parte de omnicanalidad, que era muy importante para nosotros poder medir eso, ¿no? Cuando un cliente estaba interesado en uno de nuestros productos, ver cómo íbamos haciendo esas acciones para ir acompañándolo en el proceso hasta poder concretar una venta, ¿no? Todo eso lo pudimos desarrollar en la plataforma y nos permitió tener justamente esto, ¿no? La trazabilidad de qué va pasando en cada momento, bueno, buscar oportunidades de mejora, obviamente, a partir de esto, y poder concretarlo como comentaba. Qué bueno. Vamos a preguntarle a Juan ahora. Durante el proceso de adopción, y cada vez que hay nuevas funcionalidades que desarrollan en Cartasur, e innovación continua como la que tienen ustedes, porque realmente son muy innovadores dentro de su negocio, ¿cómo se gestionó y se gestiona la resistencia al cambio entre los colaboradores y los usuarios también, ¿no? ¿Por qué no? A ver, yo creo que
el principal funcionamiento que tiene que darle al usuario es hacerlo partícipe. Hacerlo partícipe de esa gestión desde el inicio. Nosotros en cada proceso tratamos de involucrarlo dentro de todo ese flujo, dentro de todo ese proceso. Hacerlo partícipe es fundamental y es muy importante para el usuario, y sobre todo después los resultados, ¿no? Los resultados inmediatos que se vean reflejados también les genera a ellos una seguridad en cada parte o cada producto nuevo que nosotros tratamos de llevar a cabo. Así que creo que es eso, es la comunicación y sobre todo hacer partícipe al usuario finalmente. Qué bueno, Juan. Esta visión de hacer partícipe al usuario. Y en eso fue todo un proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué recomendación podrías dar a otras organizaciones en relación a la tecnología, principalmente con tu experiencia en la gestión de mora y cobranzas? Más allá justamente de esa visión de que ustedes ya tienen una solución global en la empresa, ¿no? Totalmente. Creo que para cualquiera la recomendación necesaria es generar un sistema o ir detrás de un sistema que tenga la herramienta para gestionar cada proceso de cambio, que sea adaptable a cada cambio y a cada evolución que se necesite para mejorar en todo caso cada proceso de cobranzas. El sistema debe adaptarse al usuario, a mi entender, y no el usuario a un sistema, por lo cual es fundamental que cada sistema o en todo caso cada herramienta que se involucra tenga posibilidades de a futuro también tener distintas adaptabilidades a distintos cambios que se necesiten. Va cambiando todo el tiempo la situación o las distintas visuales que necesitas, por lo cual tiene que haber un sistema que sea adaptable a todos esos cambios. Qué interesante, Juan. Ahí podemos ver que han evolucionado mucho con la transformación digital y cuentan con experiencia de omnicanalidad. ¿Qué nos podrían comentar al respecto de estas experiencias en particular? Bueno, ahí un poquito también algo que no comenté anteriormente, lo que respecta a las comunicaciones, ¿no? A todas las gestiones de telefonía que hacemos y otras herramientas también, ¿no? Pero a nuestros clientes encontramos también una oportunidad enorme ahí de poder hacer integraciones dentro de la plataforma, lo cual nos permitía también a la hora de hacer, no sé, alguna auditoría o algún control interno, poder acceder a la información desde nuestro CRM sin tener que estar accediendo a otras aplicaciones, ¿no? Esto para mí fue una ventaja muy significativa y claramente nos ayudó a que también la adopción de este producto fuera mucho más fuerte, ¿no? Que causara un impacto realmente importante y que la gente realmente se sintiera, nuestros colaboradores se sintieran muy tranquilos con la herramienta y con la posibilidad de seguir evolucionando con otros productos, ¿no? Qué interesante la visión del CRM para tener la vista 360 y una única visión del cliente, ¿no? Ahí me salgo del libreto un minuto, Maxi, y quería comentarte, ya que son innovadores y fueron una de las primeras organizaciones en innovar y hacer procesos de originación online y demás, ¿qué proyectos innovadores tienen de cara a los próximos meses? Mira, sí, la verdad que hay proyectos, por suerte. Nosotros estamos preparando todas las plataformas para poder tener integraciones entre ellas, ¿no? Que nos permita tener, como decimos nosotros, que todas las plataformas puedan hablar entre sí. Qué bueno. Entonces, por eso siempre es importante estar con las últimas versiones, ¿no? Preparados, claro, sobre todo para todos los cambios que se vienen, que son muchos. Y entendemos que eso también es un poco apostar a ese futuro para que realmente tengamos el producto en una línea muy importante, ¿no? Que esté robusto, fuerte y que también pueda integrarse con otras aplicaciones, que realmente nos va a dar un salto de calidad también eso. Así será. Muy buena visión de Cartasur. Estuvimos hablando y entrevistando a Maximiliano Armendari, jefe de tecnología, y Juan Martín Sosa, jefe de recupero crediticio en Cartasur. Muchas gracias, chicos, por venir a este programa. Y no será la última, ¿eh? Queremos tenerlo el próximo año también. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Sí, Juan. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todos y nos encontraremos en la próxima semana. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación.
por Radio Perfil AM 1190.